Una vez más doy la bienvenida a estudiantes de 10º grado a este nuevo encuentro con el español y la literatura. Hoy vamos a estar con nuevamente la literatura del grado 10º. Vamos a seguir el recorrido por la literatura grandiosa de este 10º grado, que como ya estás observando en la diapositiva es el asunto de esta clase de hoy, en la que continuaremos caracterizando la literatura que ustedes trabajaron en el grado, y que recordemos que en la clase anterior nosotros llegamos hasta el medioevo español y nos quedamos en el análisis de el poema de Miocid. Hoy nosotros vamos a continuar el estudio de las obras literarias del 10º y vamos a continuar este recorrido en el que nos habíamos quedado en el medioevo. ¿Qué sucede en el medioevo italiano? Vamos a observar que vamos a tener en esta época específicamente desarrolladas 4 ciudades y que van a estar específicamente ubicadas al norte. Vamos a tener dentro de estas 4 ciudades a Venecia, a Génova, a Florencia y a Bolonia. Y van a ser estas las ciudades, por supuesto, que van a albergar a la literatura, el desarrollo literario, el desarrollo artístico del medioevo italiano, y en una de estas pues nos vamos a encontrar la obra literaria a trabajar. Por supuesto, se desarrollan dentro del movimiento artístico de Francia, de Italia, perdón, 3 autores representativos que nosotros analizamos, que nosotros trabajamos, y por supuesto de uno de estos 3 nosotros trabajamos sus cuentos. Estoy haciendo referencia, como ya puedes observar, a Dante, a Petrarca y a Boccaccio, en el caso de los autores que por supuesto se empeñan o que mayor producción literaria tienen dentro del medioevo italiano. Estos autores que además sentaron las bases para el nacimiento, para el surgimiento de el siguiente movimiento artístico y literario, que fue el Renacimiento, pues ya se fueron acercando, fueron dando elementos específicos, elementos fundamentales, que desde su forma literaria, desde sus obras literarias, pues demostraron o incentivaron el surgimiento del siguiente movimiento artístico, que fue el Renacimiento. Bueno, de estos 3 autores les decía que nosotros habíamos trabajado el Decamerón y habíamos trabajado con Boccaccio. Decamerón, entonces, que por supuesto pertenece dentro del género épico a los cuentos. Una obra que se centra en un hecho trágico, pues está centrada en la epidemia de la peste sufrida por la ciudad de Florencia en 1348, y que se escribe años más tarde, y por supuesto su acción transcurre a las afueras de la ciudad. 10 jóvenes que deciden huir de la ciudad, deciden huir de esta epidemia, entonces se refugian a las afueras de la ciudad de Florencia y deciden entonces en un total de 10 jornadas, en el que por supuesto se designa en cada jornada un rey o reina que pone el tema de dicha jornada, pues se cuentan 10 cuentos por noche. Cada uno de estos jóvenes, incluyendo este rey o reina, tiene que contar un cuento, y tenemos entonces una obra literaria que recoge dentro del total de estas 10 jornadas 100 cuentos que se contaron en este transcurso que duró, por supuesto, este aislamiento de estos jóvenes. Cuentos en los que no hay héroes, sino pillos, hay bribones, hay pícaros, seductores, ingenuos, tontos y apasionados, y en los que Boccaccio, por supuesto, reserva un papel destacado a la mujer en cada uno de sus cuentos. Vamos a tomar nota de este esquema importante para que les quede resumida la obra en la libreta. Les decía que estos autores representativos pues habían sentado las bases para el surgimiento de un nuevo movimiento artístico y literario, que fue el Renacimiento. ¿Recuerdan ustedes qué es el Renacimiento? ¿A qué se llamó Renacimiento en las artes? Pues es un movimiento que se desarrolla hacia finales de la época medieval, entre los siglos 13 y 15, y que va a estar marcado por grandes hazañas y por los viajes de conquista y descubrimiento, recordemos, hacia finales de la época medieval. Un movimiento que va a rescatar, o se va a proponer el rescate de la cultura grecolatina,
un movimiento en el que va a volver a poner al hombre como centro de las creaciones de todo lo que se hace dentro del Renacimiento, y que va a ser una característica específica de este movimiento que se le va a llamar humanismo, poner al hombre en el centro de las creaciones. Nace entonces una nueva clase social que es la burguesía, y además pues el capitalismo se abre paso dentro de la historia como una nueva formación económico-social, dando además paso, dando inicio a una nueva época, dejando la época medieval atrás e iniciando, por supuesto, la época moderna. Vamos a recordar el concepto que aparece específicamente también en su libro de texto, por tanto, luego lo pueden buscar, no le voy a dar mucho tiempo en pantalla. Quien tenga la posibilidad y agilidad en las manos para copiar lo puede hacer, pero el resto lo puede buscar en el libro de texto. Les decía entonces que el Renacimiento es el movimiento cultural que se inicia a finales de la Edad Media como resultado de la nueva concepción humanista del mundo que marcó el paso entre el feudalismo y el capitalismo. Esta etapa se distingue por los logros artísticos y científicos, y les mencionaba anteriormente también los viajes de descubrimiento y las grandes hazañas que tuvieron lugar en este momento. Una vez concluido el estudio de los cuentos del Decamerón y de la etapa entonces anterior en el medioevo italiano, nosotros tuvimos la posibilidad, nos adentramos en el estudio de este nuevo movimiento artístico y literario que les decía que Dante, Petrarca y Boccaccio habían iniciado, habían sentado las bases para su surgimiento. Y es entonces el Renacimiento que acabamos de caracterizar. Pues surge en este momento una nueva forma de literatura, y es la novela, y tuvimos la posibilidad de estudiar en ya esta nueva unidad dentro de la novela a El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Recalco una vez más el título de la obra, el subrayado, que implica, por supuesto, un error ortográfico de no colocarlo en los exámenes, en cualquier tipo de examen. Bueno, ¿qué características tiene la novela como género dentro de la literatura? Pues la novela va a ser la máxima expresión del género épico en prosa. Fíjense, es el elemento máximo de la épica y de la prosa épica. Posee una estructura compleja que, fíjense, ya sí tiene un inicio, un nudo, un desarrollo con mayor complejidad que las obras literarias que se habían trabajado hasta el momento. Difiere del cuento en cuanto a extensión, ya que abarca la vida con mayor profundidad, mayor análisis del universo del hombre dentro de la novela específicamente. El argumento se ubica en un tiempo y espacio determinado, posee un sistema de personajes complejo, generalmente amplio, que emplea las distintas formas de locución, aunque predomina específicamente en la novela la narración. Vamos a continuar con el narrador omnisciente, ese narrador en tercera persona que nos va a contar constantemente, aunque aparezca en algunos momentos de la obra el diálogo, aunque aparezca la descripción, pues vamos a tener específicamente la narración de ese narrador omnisciente, ese narrador en tercera persona. Les decía que a partir del estudio de la narrativa épica de la novela, pues nosotros nos acercamos al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta es una obra que, recordemos, está escrita en dos partes que difieren una de la otra en años, que la primera parte fue escrita en 1605 y la segunda parte en 1615, que a partir, por supuesto, al igual que Dante, Petrarca y Boccaccio, que sentaron las bases para el nuevo movimiento artístico y literario que fue el Renacimiento, pues Cervantes se va también a acercar fundamentalmente con la segunda parte al siguiente movimiento literario, que fue el barroco. Por eso se dice que la primera parte es renacentista y ya la segunda viene teniendo aires más barrocos por este nuevo movimiento artístico y literario que va a surgir en este momento. Dos partes, la primera que cuenta con un total de 52 capítulos y la segunda con un total de 74. ¿Qué nos vamos a encontrar nosotros en el Quijote? ¿Qué nos va a narrar Cervantes en esta novela? Vamos a tener primeramente que es una novela que Cervantes utiliza o el fin es burlarse de las novelas de caballería que habían surgido hasta ese momento, y en el que nos vamos a encontrar las diferentes salidas del caballero
una vez que se arma Don Quijote como caballero andante. Vamos a tener el carácter distinto de las aventuras que enfrenta entonces el caballero, que además va a ser una crítica social y que por supuesto va a incluir las llamadas novelas dentro de la novela, y que nos va a reflejar además Cervantes aquí esta diferenciación, esta dicotomía entre fantasía y realidad a partir de la presentación de los dos personajes, la fantasía a partir de Don Quijote y la realidad en el personaje de Sancho Panza. ¿Solamente se desarrolló el Renacimiento en España? No. También hubo otra área de Europa donde el Renacimiento se desarrolló, y se desarrolló con gran fuerza. Se desarrolló incluso con mayor rapidez que el resto del territorio europeo. Hacia Inglaterra nos vamos a dirigir en el siguiente encuentro, porque en la época isabelina, o a la época isabelina, vamos a estar dedicándole la primera parte de la próxima clase. Por lo tanto, yo los invito a que ustedes recuerden a qué se llamó época isabelina y que recuerden qué obra específicamente estudiamos en aquel momento. De esta manera, yo les agradezco la atención y los espero en el próximo.